Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo fielmente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Y por mi causa seréis llevados ante gobernadores y reyes, para que deis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Señor, tú nos has advertido de lo que puede ocurrir en nuestra vida y lo que viene ocurriendo desde hace ya más de 2000 años. Mas cuando os entregue, no os preocupéis de cómo o qué vais a hablar. Lo que tengáis que hablar se os comunicará en aquel momento. Porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre, el que hablará en vosotros. Estamos preparando el nacimiento del Señor, o recordando el nacimiento del Señor. Y la Iglesia también, al día siguiente, nos propone la fiesta del primero que dio su vida por ese niño que acaba de nacer. Como dice San Fulgencio, el patrono de Don Ful, ayer Cristo fue envuelto en pañales por nosotros. Hoy cubre Él a Esteban con vestidura de inmortalidad. Ayer la estrechez de un pesebre sostuvo a Cristo niño. Hoy la inmensidad del cielo ha recibido a Esteban triunfante. Ya contaba el otro día lo que me pasó en Sevilla comprando un nacimiento, que entraron dos chicas para comprar cosas de la Semana Santa, en la misma tienda. Y me decía el dueño de la tienda que acaba de nacer y ya quieren llevarlo a la cruz. Pues sí, la Iglesia también en la liturgia hace lo mismo. Colocar al primer mártir junto al nacimiento de Cristo. La Iglesia quiere recordar que la cruz está siempre muy cerca de Jesús y de los suyos. En la lucha por la justicia plena, es decir, la santidad, el cristiano se encuentra con situaciones difíciles y acometida de los enemigos de Dios en el mundo. Decía, la justicia plena o la santidad, como recordaba San José María, no existe la justicia sin la caridad. Y el Señor nos previene: si el mundo os odia, sabed que antes me ha odiado a mí. No es el siervo más que su Señor. Si me han perseguido a mí, también a vosotros os perseguirán. Y conviene recordar en este rato de oración que nosotros vamos siguiendo a Cristo. Por eso esa profecía suya se viene cumpliendo desde entonces. Y si los cristianos de los primeros tiempos lo tenían presente, también nosotros, 2000 años después, hemos de tenerlo presente. Y no nos tiene que sorprender. No nos tiene que escandalizar menos. Es decir, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está la mano de Dios? ¿Dónde está ese Cristo? Si eres el Hijo de Dios, sálvanos a nosotros, sálvate tú y sálvanos a nosotros. Le decían a Cristo en la cruz. También en nuestros días vamos a sufrir dificultades y persecución, en un grado u otro y en diferentes formas, por servir de verdad al Señor.
No hemos de perder de vista esto. Todos los tiempos, dice San Agustín, son de martirio. No se diga que los cristianos no sufren persecución. No puede fallar la sentencia del apóstol. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La carta segunda a Timoteo. Y añade el propio obispo de Hipona, todos, dice, a nadie excluyó, a nadie exceptuó. Si quieres probar si es cierto ese dicho, empieza tú a vivir piadosamente y verás cuánta razón tuvo para decirlo. Bueno, es la realidad. Siempre, pues, a los hijos de Dios y también a los hijos de Dios en el Opus Dei, pues padeceremos persecución. Cuando San José María y aquellos primeros deciden huir de la zona donde podían sufrir persecución y peligro y pasan los Pirineos, llegan en primer lugar a Barcelona. Y ahí en Barcelona hay un magistrado, Pascual Galve, que conocía a San José María. Cuando el clima se hizo irrespirable, cuenta don Álvaro, en constante peligro de muerte, arrestos y fusilamientos en masa, quema de iglesias, de conventos, auténtica persecución religiosa, no tuvo otra opción que atravesar la frontera para pasarse a la zona libre a través de Andorra. Leyendo el periódico se enteró de que un colega suyo de la Universidad de Zaragoza, Pascual Galve, era magistrado en la Audiencia de Barcelona en representación del gobierno autónomo de Cataluña. Habían sido grandes amigos, pero en aquella circunstancia no era fácil prever cómo reaccionaría. Por eso el padre le hizo saber a través de Tomás Alvira, que había sido a su vez compañero de instituto de Galve, que se encontraba en Barcelona y que deseaba verlo. En el tribunal no, respondió, mejor que venga a comer a mi casa. Apenas lo vio, Pascual Galve lo abrazó emocionado. No sabes cuánto he sufrido. Pensaba que habías muerto. Y entonces, para ayudarle a salir del peligro, le propuso incorporarse a la magistratura de Barcelona. Era una persona muy influyente y además los tribunales tenían una necesidad real de licenciados en Derecho, porque estaban matando a mucha gente. Pero el padre no aceptó y le respondió, si cuando no perseguían al clero y a la iglesia no he ejercido esta profesión porque debía dedicarme completamente a mi sacerdocio, ahora, sin duda, no buscaré esta escapatoria para sobrevivir sirviendo a una autoridad que persigue a mi madre, la Santa Iglesia. El magistrado intentó convencerle. Si te detienen es muy probable que te matarán. Y el padre repuso, no me importa, yo me debo a mi sacerdocio y no me importa que me maten. Esto lo narraba el beato Álvaro del Portillo en ese libro suyo en que le entrevistan sobre pues, la vida de San José María y de la fundación del Opus Dei. Desde los comienzos de la Iglesia, los primeros cristianos de Jerusalén sufrirán la persecución de las autoridades judías. Los apóstoles fueron azotados por predicar a Jesús y lo sufrieron con alegría. Todos recordamos cómo, pues, cuando rezamos el Salmo 2, que ellos también rezaron el Salmo 2 en momentos de persecución, en momentos de cárcel. Y eso no era para ellos simplemente una costumbre que tenían, sino que era también un momento de confiar en la misericordia de Dios y en la gran bondad de Dios, de ese Rey de Reyes y Señor del universo. Los apóstoles nos enseñan el camino para seguir a Cristo.
hayan sido hallados dignos de padecer ultraje por el nombre de Jesús, dice los Hechos de los Apóstoles. Recordarían las palabras del Señor que hemos citado, y también otras que recoge el propio Evangelio de San Mateo, cuando dice: bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Desde luego, no busquemos recompensa humana. No busquemos recompensa humana en esta tierra. No se dice San Juan Crisóstomo, que no sufrieron, sino que el sufrimiento les causó alegría. Lo podemos ver por la libertad que acto seguido usaron. Inmediatamente después de la flagelación, está refiriendo a los Hechos de los Apóstoles que he comentado, se entregaron a la predicación con admirable ardor. No se escondieron, no se refugiaron en medio de la persecución, timoratos, sino que se fueron a predicar. De hecho, cuando Pablo llegó a Roma, los cristianos ya eran conocidos por el signo inconfundible de la cruz y además de la persecución. De esta secta, dicen a Pablo los judíos romanos, lo único que sabemos es que por todas partes sufre contradicción. Bueno, pues por todas partes, todos. Pues Señor, en este rato de oración podemos pedirte dos cosas. Una, que no tengamos miedo de sufrir contradicción, persecución, calumnia, de todo. Y la segunda cosa es que renovemos el ardor de seguir haciendo apostolado, de llevar tu palabra a tantas personas. Ya sé que tú conoces nuestras limitaciones. Ya sé que tú sabes las dificultades que encontraremos en el camino, aunque nosotros no sepamos cómo van a ser. Pero tú no dejas de estar a nuestro lado cuando llega la hora de la dificultad. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vi el otro día la serie de Chosen, el último capítulo de la tercera temporada, que ya está en la aplicación en castellano, y cómo pues es un poco dramática, ¿no? Pero cuando San Pedro empieza a hundirse en medio de la tormenta en el mar de Galilea, y cómo el Señor le dice: pero hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Pues tantas veces el Señor nos puede repetir esas mismas palabras. Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Estamos en medio del mundo. Estamos, pues, eso, rodeados de gente, a cada cual más hijo de su padre y de su madre, distinto cada uno. Y unos, pues, viven su fe católica, otros no, otros indiferentes, otros atacan, otros que si los medios de comunicación, que si la prensa, que si la radio, que si la televisión, que si lo que tú quieras, ¿no? Pero yo he vencido al mundo, dice el Señor, a ese mundo que nos rodea. Yo he vencido al mundo. ¿Nos lo creemos? ¿Estamos ciertos? ¿Estamos seguros? ¿O el Señor nos puede decir lo mismo que a Pedro? Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? ¿Que en tu camino hacia la santidad tendrás tribulaciones? Pues sí. Le pedimos al Señor imitar a San Esteban y a los otros mártires de los primeros tiempos en su fortaleza, en su alegría y en el afán de dar a conocer la verdad cristiana. No siempre la persecución ha sido de la misma forma. Durante los primeros siglos era de un modo, después de otro. Bueno, en otras ocasiones, sin que ésta desapareciera, los cristianos se ven oprimidos en sus derechos más elementales.
o se trata de llevar la desorientación, como ocurre hoy día, al pueblo sencillo con campañas dirigidas a minar su fe. El obispo de Madrid se reúne con los primeros de la obra para comer, para almorzar. En un momento de la sobremesa, don Leopoldo Eijo-Garay recuerda a don Álvaro del Portillo una conversación sostenida por los dos hace algunos años. En ella don Álvaro le informó de las incomprensiones que sufría la obra. Y dice el obispo: me expuso el caso sin pasión, objetivamente, sin rencor. Tanto es así que me llamó la atención y se lo hice notar. Y entonces don Álvaro respondió que era natural que no se enfadaran con el bisturí que el Señor elige para preparar instrumentos adecuados. Y que para probar la obra habrá elegido un bisturí de platino. Si Él permitía que viniera la cruz a través de los buenos, bienvenida sea, pues presagiaba bienes futuros. Y añade don Leopoldo: he de reconocer que me impresionó esta respuesta, de forma que el que debía dar ánimos y consejos fue el que recibió una lección y quedó confortado. Entonces don Álvaro intervino. Si le dije eso es porque unos días antes se lo había oído al padre. Y es que verdad, nuestro fundador lo repetía: cuando un cirujano debe realizar una intervención quirúrgica, el paciente no puede enfadarse ni con el médico ni con el bisturí, aunque la operación sea dolorosa. El Señor está empleando ahora con su obra un bisturí de platino. Y entonces ya el obispo terminó la conversación diciendo: la persecución santifica, pero no queréis nunca perseguir ni atormentar a nadie con el pretexto de santificarle. Ahí le salió la vena gallega al obispo, en plan socarrón. Pues era de Vigo. En tierra de gran solera cristiana se ponen todo tipo de trabas y de dificultades cuando los padres quieren educar cristianamente a sus hijos, o se priva a los cristianos, por el mero hecho de serlo, de las justas oportunidades profesionales. ¿Cuántas veces se oye: tú, como eres católico, vas a vivir tu fe y no vas a querer hacer cosas que están mal, así que no te contrato? Por eso, en sociedades que se llaman libres, el cristiano tenga que vivir en un ambiente claramente adverso. Y puede darse entonces la persecución solapada que hablábamos antes, con la ironía que trata de ridiculizar los valores cristianos o con la presión ambiental que pretende adementar a los más débiles. Ya decía Romano Guardini que en el ocaso de la modernidad seríamos atacados con palabras o con principios cristianos vaciados de contenidos. En otros tiempos, dice San Agustín, se incitaba a los cristianos a renegar de Cristo. Ahora se enseña a los mismos a negar a Cristo. Entonces se impelía, ahora se enseña. Entonces se oía rugir al enemigo, ahora presentándose con mansedumbre insinuante y rondando, difícilmente se le advierte. Es cosa sabida de qué modo se violentaba a los cristianos a negar a Cristo. Procuraban atraerlos así para que renegasen, pero ellos, confesando a Cristo, eran coronados. Ahora se enseña a negar a Cristo y, engañándoles, no quieren que parezca que se los aparta de Cristo. Incluso, pues, en las celebraciones de la Navidad, pues se presentan queriendo apartar a ese niño recién nacido de la celebración de la Navidad. Y se presenta apartar de cualquier modo, cualquier signo cristiano. Parece que el santo estaba hablando de nuestros días, pero como veis,
pues no es algo del pasado, sino también ahora. Y el Señor nos lo ha advertido, y nosotros en la oración tenemos que recordarlo y pedirle al Señor que nos dé claridad de vista para ver venir el peligro y para también enfrentarnos a él sin miedo, sabiendo que no nos defendemos nosotros, sino que tenemos que defender a muchas personas. Tenemos que permanecer fieles. ¿Cuántas veces, pues como le pasó al centurión, que estaba contemplando la muerte de Cristo? Al contemplar la muerte de Cristo, al contemplar la vida de los cristianos, los demás se remueven y se convierten. Por eso, ante la contradicción que viene no ya de los paganos, sino también de los mismos hermanos en la fe, con esa actuación injusta, muchas veces movidos por envidia, por celotipias, por falta de rectitud de intención, y que piensan que hacen un servicio a Dios. Ya decía San José María, que pensaban hacer un servicio a Dios. Pues ante el salario, con el Señor ante el salario, hemos de pedirle que nos ayude a no olvidar que la fecundidad en el apostolado y en la vida de santidad viene de la cruz. Es más, nuestra vida interior necesita incluso de contradicciones y de obstáculos para ser fuerte y consistente. De esas pruebas, el alma, con la ayuda del Señor, sale más humilde y purificada, porque no confiamos en nuestras fuerzas, no confiamos en nuestras capacidades, sino que nos fiamos de Dios. Y pensamos no en nosotros mismos, sino en los demás. San Pablo lo repetía: estoy lleno de consuelo, reboso de gozo en todas nuestras tribulaciones. Por eso también tenemos presente el premio, el final de la vida. Leovigildo, rey visigodo de España, reinó del año 568 al 586. Durante su reinado persiguió, además de la unidad territorial y política de España, la religiosa, pero dentro del credo arriano. Y para ese fin buscó primero una fórmula de compromiso por la cual los católicos podían ser admitidos en la fe arriana sin necesidad de un nuevo bautismo. Pero fracasó. No era posible alcanzar la concordia y se dedicó a perseguir. Víctima de esta persecución fue su propio hijo, Hermenegildo, convertido al catolicismo, que murió mártir en la cárcel de Tarragona por haberse negado a abrazar el arrianismo. Y eso que su padre lo intentó por todos los medios. Y quería obligarle a recibir la comunión de manos de un obispo arriano, a lo que Hermenegildo se negó. En una ocasión, Leovigildo amenazó con el destierro al obispo de Mérida, que permanecía fiel a la fe católica y rehusaba hacerse arriano como pretendía el rey. «Me ofreces el destierro», le dijo el obispo Marón al rey. «Ten sabido que no temo las amenazas, no me intimida el exilio, y por ello te ruego que si conoces algún lugar donde no esté Dios, me envíes allí desterrado». «Imbécil, ¿en qué lugar no está Dios? Si sabes que Dios está en todas partes, ¿por qué me amenazas con el destierro? A cualquier sitio que me envíes, sé que no me faltará la ayuda de Dios. Y esto lo tengo tan seguro que cuando más duramente tú me aflijas, tanto más me auxiliará su misericordia y me consolará su clemencia». Pues sí, este rey visigodo ha pasado a la historia por matar a su propio hijo y por perseguir a los cristianos, a los católicos. Y por eso, como le contaba ayer a los niños de primera comunión, pues San Nicolás, no Papá Noel, sino San Nicolás, enfadado, cuenta la tradición, abofeteó a Arrio.
abofeteó a Río, le costó la cárcel, pero bueno. El cristiano que padece persecución por seguir a Jesús sacará de esta experiencia una gran capacidad de comprensión hacia los demás, a sus debilidades, a sus dificultades, no como Tertuliano, que no quería admitir a los lapsi de nuevo al seno de la Iglesia. Tu Señor nos pide que recemos, y que recemos también por quienes nos persiguen. Hay unas palabras que siempre me llamaron la atención, que San José María comentaba, y si vas a Vilatebre, Bruno Bossi 73, y entras en el hall de entrada, la escalera que sube, en el descansillo hay una vidriera donde recoge unas palabras de San Pablo. Veritatem facientes in caritate. Estas palabras de San Pablo, la verdad, pero con caridad, nos enseñan y nos llevan a enseñar la doctrina del Evangelio sin faltar a la caridad. Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y os calumnien por mi causa. Alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en el cielo. No podemos nosotros perseguir a nadie ni, devolver mal por mal. No ceder ante los obstáculos, no tengas miedo a la verdad, decía San José María en Camino, aunque la verdad te acarree la muerte. No tener miedo a la verdad, no tener miedo a la persecución. Y siempre con esta determinación de antes de morir que dejar de llegar al fin del camino. Perdón. Si os llevara el Señor con alguna sed en este camino de la vida, daros ha de beber con toda abundancia en la otra, dice Santa Teresa, y sin temor de que os haya de faltar. Si padecemos sed, si padecemos persecución, si padecemos calumnia, injuria, si padecemos dificultades, además los demás nos ayudarán, nuestros hermanos en la fe, y ayudaremos a los demás a ser firmes ante esas contrariedades. El hermano ayudado por el hermano es como una ciudad murallada, y por eso es tan importante comprender que nos están contemplando los demás. Y a veces hay personas débiles o con falta de valentía o de fortaleza que están esperando que nosotros les ayudemos. Y la Virgen, nuestra Madre, está particularmente cerca en todas las circunstancias difíciles. Nos encomendamos a ella para que sepamos nosotros también ser fuertes en todas nuestras tribulaciones. Como María, estar junto a ella, junto a la cruz. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.